Vamos a seguir trabajando con las fórmulas de MRUA. Ya les había comentado que además de la fórmula de velocidad, la fórmula horaria de velocidad, íbamos a tener una ecuación o fórmula de posición. Y bueno, la tenemos presentada acá. Esta ecuación nos dice que la posición en cualquier momento del movimiento de un móvil que se mueva con MRUA nuevamente, la vamos a calcular así. Vamos a precisar la aceleración dividido 2, multiplicado por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más la posición inicial. Nuevamente puede ser necesario que tengamos que explicar esto a través de un ejemplo. Y lo vamos a hacer inclusive volviendo sobre el mismo ejemplo del video anterior. Otro dato que necesitábamos saber, además de los que ya sabíamos, es la posición inicial de la motocicleta, que vamos a suponer que son 10 metros. Y el tiempo en el que nos interesa calcular la posición en que se va a encontrar es a los 3 segundos. ¿En qué posición se encontraba en t igual 3 segundos? Y vamos a recordar los datos que teníamos. Sabíamos que la aceleración era 5,5, velocidad inicial 3. Y bueno, ahora vamos a ir agregando estos datos a la ecuación que tenemos que usar. La posición de la motocicleta a los 3 segundos va a ser igual a la aceleración dividido 2 multiplicado por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo y por último sumamos la posición inicial. La posición inicial, según la letra, son 10 metros. 0,5 dividido 2 da 2,75 y 3 al cuadrado da 9 y ambos valores multiplicados dan aproximadamente 25. Más 3 por 3 igual a 9, más los 10 metros y el resultado es 44 metros. Aclaro que estamos usando unidades del sistema internacional, metros y segundos. Entonces, si estamos calculando la posición, salvo que usemos unidades diferentes, el resultado nos va a dar en metros. Bien, vamos a ver los detalles de este problema. Nosotros sabíamos que en la posición inicial conocíamos la aceleración y la velocidad inicial con sus respectivos valores. Y cuando hablamos de que la posición inicial son 10 metros, es que esa moto se encuentra a 10 metros de algún punto que tomamos como referencia. En el caso de una carrera, la posición inicial igual a 10 metros puede significar que la moto se encuentra en ese momento a 10 metros, por ejemplo, de la zona de partida. Siempre el procedimiento va a consistir en buscar los datos que necesitamos, que son aceleración, velocidad inicial y posición inicial, y aplicar la fórmula para hallar la posición en el tiempo que nosotros queramos. Bien, una cosita más para tener en cuenta. Nosotros tenemos bien nuestra ecuación horaria de posición para MRUA. Ahora, acá, así como pudimos encontrar similitudes con la ecuación horaria de velocidad y la ecuación de una recta, acá también podemos hacer algo similar. No va a ser, esto definitivamente no es la ecuación de una recta, pero sí le podemos encontrar una especie de parentesco con otra cosa. Si nos fijamos, esto tiene la misma estructura que una ecuación de segundo grado. Hablo de ecuación de segundo grado cuando hablo de... es una ecuación que me dice que I es igual a un número A por X al cuadrado más un número B por X más un número C. Primera cosa que tenemos en común. En la fórmula horaria de posición, la variable es el tiempo t. Lo que yo modifico en la ecuación para obtener el resultado es el valor de t. Y acá t está elevado al cuadrado, está multiplicado por un valor y elevado al cuadrado, sumado a un valor por t, sin elevar al cuadrado, más una constante, un valor que no depende de t. Y acá tenemos, de forma similar, un número multiplicado por x al cuadrado, y acá tenemos a x multiplicado por un valor
Y al final tenemos un valor constante y acá habían más similitudes, porque si nosotros a la ecuación de segundo grado la representamos gráficamente con y en el eje vertical y x en el horizontal, lo que obtenemos es una curva que bastante particular y que tiene un nombre en específico, que es la parábola. Dado que estas dos ecuaciones son semejantes, o sea, estaríamos en lo cierto en decir que la ecuación horaria de posición es una ecuación de segundo grado. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de posición en función del tiempo, esta gráfica nos va a quedar precisamente con la forma de una parábola. Y punto y aparte. Cosa importante de esto es que si yo tomo dos intervalos de tiempo iguales, de la misma duración, y me fijo qué distancia se recorrió en cada uno, vemos que en este ejemplo el supuesto móvil recorrería más distancia entre el tiempo 1 y 2, o sea, esta distancia de acá, que es mayor a la distancia que recorrería desde el tiempo 0 al tiempo 1, si bien el tiempo desde 0 a t1 es el mismo que de t1 a t2. Las distancias que se recorren en esos momentos, en esos intervalos de tiempo son distintas. Y eso es una característica del MRUA. Por ejemplo, en la caída libre, nosotros arrojamos desde cierta altura cualquier objeto y después hacemos lo siguiente. Medimos la distancia que recorre desde el segundo 0 hasta el segundo 1. Y después medimos la distancia que recorre desde el segundo 1 hasta el segundo 2. Y vamos a notar que las distancias son diferentes. La distancia desde el segundo 0 al 1 es más corta que la distancia desde el segundo 1 al 2. Y bien, como dije, es un detalle. Lo vamos a usar seguramente en algún momento. Es lo más importante que vamos a ver justo ahora, no, porque primero vamos a aprender a usar las ecuaciones horarias directamente y por ahora no nos va a preocupar mucho esto. Pero después seguramente lo vamos a necesitar y sepan que la explicación, cuando recurramos a eso, está dada por esto. Y si el video se me ha hecho ya demasiado largo, lo voy a cortar y voy a seguir un pedacito más que me queda, aclarar algunas cosas sobre la ecuación de posición, las vamos a ver separadas. Es un pequeño detalle más, pero lo principal, digamos que ya lo hemos descrito acá. Seguimos en el siguiente video con esos detalles.